Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. Solo las pruebas diagnósticas de COVID-19 tienen un costo de entre $40 y $100 dependiendo del tipo de examen y laboratorio, mientras que una consulta médica privada oscila entre $30 y $100. Cuando los sueldos de empleados de empresas privadas se ubican entre $53 y $256 mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos. Muchos de los pacientes que acuden, no solamente por COVID, sino por otras patologías, en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. El paciente o los familiares tienen que comprarlo, al igual que el porcentaje de medicamentos. Si acaso podrán tener algunos medicamentos, como el caso del Remdesivir, que podría darlo las instituciones. En tanto, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el martes arribó al país un cargamento con segundas dosis de vacunas Sputnik V, que serán destinadas a quienes recibieron el primer esquema antes del 30 de junio. Con esto estamos entonces completando las segundas dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas que están ansiosamente esperando. Expertos insisten en que Venezuela es uno de los países de la región con menor porcentaje de vacunación y cuestionan la opacidad con la que aseguran el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La Organización Panamericana de la Salud informó que el Ministerio de Salud de Nicaragua ya presentó al mecanismo COVAP de la Organización Mundial de la Salud su cadena de frío para almacenar vacunas contra el COVID-19 que requieran ultracongelación entre 60 y 80 grados bajo 0 centígrados, como la vacuna Pfizer, y así garantizar la continuidad de la jornada de vacunación en el país. Cristian Toledo, gerente de Vigilancia para la Salud del Ministerio del Área de Nicaragua, dijo en un video difundido por la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud que actualmente el país cuenta con 6 equipos de congelación. Cada uno de los equipos tiene una capacidad de poder almacenar 200,000 dosis de vacuna. Vamos a recibir también adicionalmente 2 equipos de refrigeración que nos va a aumentar nuestra capacidad hasta 1.700.000 dosis. Mientras tanto, la jornada de vacunación para mayores de 30 años continúa en el país y los ciudadanos que acuden a los puestos médicos habilitados deben hacer largas filas y esperar más de 12 horas para poder ser inmunizados. Franklin González relató a La Voz de América su experiencia. La fila fue avanzando y yo hice una espera de 12 horas exactamente, porque llegué a las 4 de la mañana y salí a las 4 de la tarde ya vacunado. El proceso, digamos, la fila avanzaba, sin embargo, la inmensa cantidad de gente. Expertos han criticado la forma en que el gobierno ejecuta la jornada de vacunación contra el COVID-19, señalando que están convirtiendo el proceso de inmunización en una zona de contagio debido al desorden y la aglomeración de personas. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Salvador, que hasta hace algunos meses era considerado por Estados Unidos como un socio confiable, hoy enfrenta dificultades como consecuencia de las acciones que el gobierno estadounidense considera debilitan la democracia y el balance de poderes y que han llevado a que el Departamento de Estado ampliara la denominada lista Engel para sancionar a los 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron electos por el Congreso dominado por el oficialismo. La encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Jean Maines, consideró que El Salvador tiene una democracia en declive y mencionó algunos indicadores. 1. Consolidar poder. 2. Debilitar la independencia judicial. 3. Atacar y destruir cualquier oposición política. 4. Declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente. 5. Crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada. El presidente Nayib Bukele aseguró que la lista dejó en claro que no tiene ninguna relación con corrupción y afirmó que es pura política y calificó la medida como injerencista. Fue la única reacción del primer mandatario a través de su cuenta de Twitter el mismo día en que se conocieron las
sanciones. El abogado Julio Valdivieso considera que la reacción del gobierno salvadoreño no debe perder de vista los límites del principio de la autodeterminación de los países y el significativo aporte de la cooperación que recibe El Salvador. Tenemos que ser claros de nuestra propia realidad. Salvador, tenemos recursos humanos, aquí no hay petróleo, quizás lo único es la parte geopolítica que tiene el país en relación al Triángulo Norte. También políticos de oposición expresaron su preocupación por las repercusiones que puede tener para El Salvador el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, especialmente por el fuerte ingreso que el país centroamericano recibe en concepto de remesas de connacionales que residen y trabajan en distintas ciudades de ese país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. La crisis migratoria de haitianos y cubanos en la región latinoamericana también afecta a Honduras, con cifras cada vez más elevadas y reportadas por el Sistema Nacional de Control Biométrico de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, que detectaron un total de 10.514 personas en tránsito irregular desde territorio hondureño. Según estos datos, cerca de un 45% son de origen haitiano, seguido de cubanos con aproximadamente un 34%, mientras que el resto de migrantes corresponden a países como Venezuela, Chile, Nicaragua, Uzbekistán y Brasil, entre otros. La Voz de América solicitó información a las autoridades de migración en Honduras sobre el alto flujo de migrantes que cruzan el país, pero la Oficina de Migración y Extranjería e incluso la propia Cancillería se negaron a formular comentarios. El analista y experto en migraciones Óscar García sigue el fenómeno del flujo migratorio irregular por varios años y señala los factores que, a su juicio, están causando que Honduras se convierta en un país de tránsito migratorio para otros países del mundo. Y los informes que tenemos de gente de Asia, del centro de Asia, son personas con una cultura, una religión bien diferente y precisamente son del grupo étnico donde han habido atentados en los Estados Unidos y están pasando por nuestro territorio. La parte oriental del territorio hondureño se ha convertido en la ruta utilizada por estos migrantes irregulares, tanto por vía marítima como terrestre, con el objetivo final de alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El presidente Joe Biden enfrenta presiones para detener la expulsión de haitianos que pretenden solicitar asilo en la ciudad de El Río, en la frontera de Texas con México, y donde todavía hay cerca de 9,000 de ellos, luego de que otros cientos ya fueron enviados de retorno a su país. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, compareció el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Congreso estadounidense en una audiencia donde supuestamente se iba a abordar temas relacionados con el terrorismo y que comenzó con el tema de los migrantes en la frontera. Mayorkas insistió en su posición de no llamar crisis a la situación en la frontera y fue duramente confrontado por senadores republicanos que le exigieron proporcionar números exactos sobre la situación que se desbordó el fin de semana y que ha provocado serias reacciones en el país. Sin embargo, no pudo proporcionar los números, pero al mismo tiempo remarcó lo que considera como motivos específicos en este tema. Estamos escuchando en las entrevistas con personas que están recibiendo información falsa y desinformación de las organizaciones criminales de contrabando que trafican con la explotación de personas vulnerables. De visita en la zona fronteriza a principios de esta semana, el secretario Mayorkas había reiterado su mensaje hacia los migrantes y es el que se mantiene hasta ahora. Si vienen a los Estados Unidos ilegalmente, serán devueltos. Su viaje no tendrá éxito y pondrán en peligro su vida y la de su familia. En tanto, y durante una visita que realizó a Del Río, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió su profunda preocupación por la situación en su estado. La administración Biden ha estado promoviendo y permitiendo políticas de fronteras abiertas. No hacer cumplir las leyes que existen en los Estados Unidos conduce al caos, y el caos conduce a la inhumanidad. La administración Biden es un desastre de inhumanidad provocado por el hombre, de proporciones épicas. Debe terminar y debe terminar de inmediato. En Ciudad Acuña, en el lado mexicano de la frontera, los residentes intentan ayudar a los migrantes con lo poco que tienen y esperan que la situación sea solucionada porque observan cómo diariamente hombres, mujeres y niños siguen llegando a la zona. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, urgió a los líderes de la región a fortalecer los sistemas de salud luego del duro golpe provocado por la pandemia del COVID-19 y que continúa causando estragos en los diferentes sistemas sanitarios de las Américas. En el marco del 59º Consejo Directivo de la OPS, los líderes regionales resaltaron una serie de objetivos necesarios para la recuperación pospandémica y entre los desafíos destacaron la necesidad de digitalizar la salud pública y fortalecer la cooperación internacional. Además, se espera que el cumplimiento de estos propósitos sirva de preparación para futuros escenarios donde los sistemas de salud puedan verse sometidos a importantes presiones. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aprovechó su intervención para recordar la importancia de utilizar esta trágica situación como una oportunidad para salir más fortalecidos y unidos. Nos alarma que cerca del 75% de la población de América Latina y el Caribe aún no está completamente vacunada, como lo ha advertido recientemente la OPS. La distribución equitativa de las vacunas en la región debe ser absolutamente prioritaria. No podemos emerger de esta situación más desiguales y con menos derechos para todas las personas. Al contrario, tiene que ser una oportunidad para progreso y bienestar compartido, para más derechos, para más gente. Almagro admitió que este es un reto difícil y es que la región cuenta con estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y desbordados, pobreza, discriminación y exclusión, todos factores que generan enormes brechas en el acceso a los derechos básicos de los ciudadanos. Ante este desolador escenario y con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, habló de una nueva plataforma dedicada a impulsar la producción regional de vacunas y ya son varias las entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo que expresaron su interés en colaborar con este proyecto cuyo objetivo es lograr la independencia y autosuficiencia regional en tecnologías sanitarias. Este encuentro organizado por la OPS y celebrado de forma virtual empezó el 20 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 24 en unas jornadas que reúnen a autoridades sanitarias y políticas de los países que constituyen las Américas, así como representantes de organizaciones internacionales con el objetivo de analizar, reflexionar y escuchar las recomendaciones sanitarias para la zona. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Un número creciente de republicanos, incluidos los gobernadores estatales de ese partido, se comprometieron a presentar desafíos legales contra las amplias medidas presentadas por el presidente Joe Biden y que obliga a los trabajadores y empleados federales a vacunarse contra el COVID-19. Y el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con esta postura. Propuse el requisito de las vacunas COVID y el gobernador de ese estado lo llama un movimiento de tipo tiránico. Un movimiento de tipo tiránico. Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de esos estados, especialmente los niños. Me niego a ceder a eso. El presidente Biden criticó a los gobernadores republicanos que luchan contra el mandato que anunció para exigir vacunas para los empleados y contratistas federales, así como al personal de atención médica y los trabajadores de las empresas con más de 100 personas. La llegada de la variante Delta del COVID-19 aumentó la cantidad de casos y de muertes entre los no vacunados. Pero pese a estos datos, más de una docena de estados han promulgado leyes que prohíben las vacunas obligatorias o incluso los requisitos de pruebas de vacunación como certificados digitales o tarjetas. Entre ellos se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando un presidente como Biden emite edictos inconstitucionales contra el pueblo estadounidense, tenemos la responsabilidad de defender la Constitución y luchar. Y estamos haciendo esto en el estado de Florida, dijo. Aunque la vacuna es gratuita y está disponible, solo el 55% de los estadounidenses están completamente inmunizados, pero la administración del presidente Biden espera que el mandato para las vacunas impuesto hace algunos días aumente ese número. Esta medida es apoyada por el 60% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de la empresa Axi Ipsos. Dice que el apoyo de la mayoría esconde divisiones pluralistas muy profundas y Chris Jackson, miembro de esta empresa, destaca que más del 80% de los demócratas y 60% de los independientes apoyan el mandato, pero solo un número cercano al 30% de los republicanos están con este nuevo requisito, lo que refleja que la división continúa sobre temas de COVID-19 en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzan los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la posibilidad de que se lleguen a compromisos concretos en reuniones al margen de este encuentro mundial. Durante las horas de la mañana de este miércoles se espera que antes del inicio de los discursos a las 11 de la mañana hora del este se dé una reunión ministerial de países del G20 dirigida por Italia, país anfitrión de esta cumbre a finales de octubre, en la que se tocará el tema de Afganistán y en especial el tema de las mujeres. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas ha confirmado que recibió una carta por parte de los representantes del nuevo gobierno confirmado de Talibán en Afganistán, quienes estarían pidiendo que se retire al embajador que estaba asignado a Naciones Unidas y coloquen dentro de la lista de oradores para esta semana a uno de sus representantes, algo que tomaría mucho más tiempo de lo que podría ser posible para que puedan estar dentro de esta reunión, debido a que, según el portavoz del secretario general, esta decisión la toma la Oficina de Acreditaciones y podría tomar varios meses para que pudieran reunirse. Mientras tanto, el margen de esta reunión permite que se den otros eventos donde no se tienen que seguir de tal forma los principios de bioseguridad. El gobierno de Colombia ha logrado establecer un llamado a una reunión de refugiados apoyado por la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. Esta se llevará a cabo en el Hotel Sheraton de Times Square pasado el mediodía, donde reunirá a estos líderes para hablar específicamente acerca de los retos y de qué se ha aprendido desde que Colombia abrió sus puertas a esta población de refugiados. Mientras tanto, Guatemala tendrá su discurso, la República Dominicana, entre otros, quienes resaltarán durante este miércoles. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó la medida para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, suspender el límite de la deuda federal y proporcionar ayuda para desastres y refugiados por 220 votos a favor y 211 en contra, y está estrictamente ajustada a la línea del Partido Demócrata. La votación del martes por la noche precedió el camino que debe seguir al Senado, donde el gobierno del presidente Biden espera obtenga los suficientes votos, ya que si la financiación se detiene el 30 de septiembre, el final del año fiscal, el gobierno federal podría enfrentar un cierre y sobre este tema, el representante demócrata por Maryland y líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo: También es esencial que suspendamos el límite de la deuda para evitar un incumplimiento que desencadenaría una catástrofe económica, no solo aquí sino en todo el mundo, y esta resolución continua incluye dicha suspensión. En tanto, en el Senado, el líder de la minoría republicana y representante por Kentucky, Mitch McConnell, dijo que no está dispuesto a ayudar a pagar las deudas pasadas, ya que el presidente Joe Biden está a punto de acumular más déficit con un paquete de impuestos y gastos, por lo que cataloga la medida como imprudente, y agregó: el techo de la deuda se elevará como siempre debería ser, pero lo harán los demócratas, dijo. En tanto, el líder de la mayoría demócrata y senador por Nueva York, Chuck Schumer, dijo que junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, trazaron un camino para aprobar responsablemente una resolución continua para mantener el gobierno abierto y suspender la deuda hasta diciembre de 2022. Si bien suspender el techo de la deuda permite al gobierno cumplir con las obligaciones financieras ya contraídas, los republicanos argumentan que también facilitaría un exceso en el gasto en los próximos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crisis de los haitianos migrantes en la región, un fenómeno que hoy se enfrenta en la frontera sur de Estados Unidos, pero que afecta a la región en su conjunto. Colombia vive esta situación a diario porque es tierra de paso para estos migrantes y nuestro corresponsal Manuel Arias entrevista al profesor Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario en Bogotá, para poner el tema en contexto. Lo primero que hay que señalar es que en el último tiempo ha habido una serie de sucesos trágicos dentro de Haití.
crisis política en el 2009, terremoto 2010, la muerte de Juvenal Moïse recientemente. Entonces hemos tenido cientos y miles de haitianos que han querido abandonar ese territorio. ¿Qué ha ocurrido? Las fronteras naturales donde generalmente emigraban estos haitianos eran tradicionalmente Estados Unidos, que ha sido uno de los principales receptores de haitianos en el mundo, y República Dominicana. Lo primero que uno tiene que establecer es que esos países le han impuesto una serie de límites a la migración haitiana para contener un poco el flujo, que especialmente en República Dominicana, en la zona de frontera, ha sido dramático. En la República Dominicana los episodios de xenofobia desafortunadamente también se volvieron constantes. Entonces, en este orden de ideas, desafortunadamente las rutas que transportan a estos migrantes para asegurarles que van a llegar a Estados Unidos o a otras regiones, pues lo que hacen es pasar por terceros países. Colombia es un país en ese sentido asequible porque tiene además acceso por la costa pacífica. Es un país, digamos, cuyo control fronterizo no es suficientemente estricto, entonces es fácil venir. Entonces se trata de un tema que se explica por las rutas de los migrantes, lo que les proporcionan estas personas que desafortunadamente están inmersas en la trata de personas, por la facilidad para llegar a Estados Unidos por la vía colombiana, y se explica obviamente por la falta de control fronterizo que tiene Colombia. Siendo no un problema único de Colombia, ¿qué le ha faltado al gobierno colombiano para que esa situación no se dé? 14.000 personas represadas en un municipio como Necoclí. ¿Qué ha faltado al gobierno colombiano para solventar esa situación? El tema migratorio es un tema de carácter transnacional, es decir, es un tema que no puede resolver, que no puede gestionar un solo estado aislado del resto. Entonces lo que hemos visto es que en el último tiempo, respecto de la migración cubana, haitiana, venezolana, de algunos países incluso del África subsahariana, lo que hemos visto es que pues, al no haber una política compartida en Sudamérica migratoria, aquellos países que tienen, digamos, menos controles fronterizos, como es el caso colombiano, son los países que de golpe terminan recibiendo más migrantes. Entonces, yo creo que pues ahí no hay un problema, digamos, de la administración de turno, hay un problema, si se quiere, estructural, y lo que uno identifica es que, pues de hecho ya los gobiernos de la región, de hecho de América Latina, incluida Estados Unidos, están trabajando en una serie de salidas para la crisis migratoria, porque obviamente esto desborda a un solo gobierno y a un solo país. Estados Unidos concede un estatus especial a los haitianos, lo cual hace que ellos busquen de mil maneras diferentes la forma de atravesar el continente y llegar hasta allá. Esa situación no tendría que reflejarse como también en una política hacia los países latinoamericanos, que son los que terminan sufriendo esa situación. Estados Unidos ha tenido una política especial hacia Haití, ha sido, digamos, en las Américas el país más involucrado, es el que más entrega dinero al gobierno haitiano por la vía de cooperación internacional. En Estados Unidos hay 100.000 haitianos a la espera de una definición de su estatus. Lo que ha hecho Estados Unidos, digamos, es tratar de apoyar a terceros países para que reciban a estos migrantes. Colombia, de hecho, se ha vuelto uno de los receptores de esta ayuda estadounidense, no solamente para la recepción de migrantes haitianos, sino para la recepción de migrantes venezolanos, y creo que también allí entraría un poco el caso emblemático de los 4.000 afganos. Finalmente, profesor Jaramillo, la situación de los famosos coyotes, ¿cómo debería ser el tratamiento? ¿Qué hacer en ese sentido, que ya sí es una política eminentemente policial? Al ser la migración un tema, un asunto, porque en realidad no es un problema, un asunto de carácter transnacional, uno esperaría que los delitos que se cometan a ese propósito, y en particular la trata de personas, sean combatidos de manera transnacional. Y de hecho existe ya un consenso entre los estados para que haya una actividad policial conjunta. Era el profesor colombiano Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario, analizando el entorno de la crisis en Haití que deriva en miles de migrantes recorriendo la región. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.